la columna Pensamiento Crítico, a cargo de nuestro querido Adán Costa, abogado, profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Y bueno, siguiendo con mucho escrúpulo y puntillosidad los pasos y las decisiones de Donald Trump, Milei ahora va por lo voy a decir en castellano, cierre del Estado o shutdown, y le vamos a pedir al estimado Adán que nos explique de qué se trata. Hola, ¿qué tal, Adán? Buen día. Hola, hola. Bueno, vamos Hola. a tratar de hacer algo de pedagogía constitucional. Bueno. Para Muy entender, bien. para entender de qué estamos hablando a veces cuando aparecen. Hay cierta tendencia, a veces yo me quejo, los argentinos no alcanzamos a aprender las lenguas maternas, ni el mocoy, Sí. ni el cacán, ni el diaguita, ni el mapudungún, pero nos sabemos los aforismos en lengua inglesa justamente hoy, y enseguida sabemos lo que es un shutdown y hablamos Claro. con esta pompa, hablando sin saber a veces. Sí, Y sí, digo, justamente, no totalmente. aprendimos lo propio, no aprendimos, nos cuesta aprender lo propio, pero rápidamente aprendemos lo no propio, Sí, ¿sí? señor. Y no me Sí, pongo en señor. una posición chauvinista, ni mucho menos, pero es más de filosofía casi civilizatoria. Sí. Entonces, bueno, yo escuché tu anterior entrevista con el gran Hugo Moleiro, y analizaron la tapa de Clarín, Sí. analizaron la tapa, ¿sí? Sí. Es decir, hicieron un análisis pormenorizado, Hugo presentó un muy buen análisis de lo que sería una tapa de un medio de comunicación tradicional. No estoy Mm. haciendo una connotación de Clarín, hicieron el análisis de una tapa. Yo quiero comenzar a hacer el comentario de nuestra columna de hoy, haciendo el análisis en donde se presentó la noticia del shutdown. Sí. Y dónde y en qué momento se presentó. Sí. Y digo, hoy por hoy la información, la comunicación, digamos, circula con, bueno, en este caso, medios de comunicación tradicional, una tapa de un diario, más no sea que la podemos mirar digitalmente. Y cuando Milei presenta esta idea de shutdown, trayendo, o sea, queriéndosela traer aquí a la Argentina, lo hace en un streaming, ¿sí? Sí. Que sería la otra modalidad desde donde se difunde ella. ¿Pero qué streaming? El streaming de Fantino, Neura, Sí. ¿sí? Sí. Entonces, esto no es menor. A veces el detalle lateral nos explica bastante más de lo que podemos explicar pedagógicamente en un contenido jurídico, en este caso constitucional. Porque por eso me parece interesante, así como se hizo el análisis de la tapa de Clarín, acá vamos a hacer el análisis del momento en donde introduce esta idea Milei, que lo hace ¿cuándo? El martes pasado, hace una semana. ¿Y en qué momento? O sea, el 7 de julio. ¿Y en qué momento? Apenas terminado el partido con Egipto. Es decir, Sí. el partido de selección. Hoy tenemos a las 4 de la tarde el partido de la selección con ese partido emblemático con Inglaterra, digamos, por todo lo que rodea alrededor. Y Milei elige ese momento en donde la Argentina estaba festejando, o los argentinos estábamos festejando esa remontada de 14 minutos, ¿sí? Y al instante que termina el partido, Fantino lo saca en su streaming, ¿sí? Sí.
¿Y qué presenta? ¿Cómo presenta la nota Fantino? Porque esto es interesante. Dice, bueno, esta es una charla entre dos hinchas argentinos. Acá no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de nada, vamos a hablar de sensaciones. La hace hablar a Karina Milei, Fantino, o sea, la saca. Es más, Milei dice, acá estoy con Karina, te la paso, y bueno, nada. Cuando estaba terminando la nota para hablar de las emociones del partido, Sí. Milei desliza, hoy a las 6 de la tarde va a cambiar el país, dice. O sea, esto era, recordemos, el partido había terminado alrededor de las 15 horas. Y Sí. esta entrevista se daba a 15:30, 16 horas. Uh-huh. A las 18 horas me reúno con Caputo, Sturzenegger y Bausili, porque vamos a presentar la reforma, me van a presentar y vamos a definir cómo impulsamos el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. Esta estafa para los argentinos, dice. O sea, y inmediatamente después dice, y también vamos a presentar el proyecto de ley que vamos a enviar de el shutdown. Dice, Sí. ustedes saben, esto, el corte del Poder Ejecutivo, de la política, dice. O sea, todo esto tiene mucho, o sea, yo estoy analizando el cómo, para Claro. después ver el contenido. ¿Y cuál fue la reacción de Fantino? Esto es fascinante, quien puede verlo, o sea, quien lo puede, o sea, solamente con buscar ese recortecito. ¿Cuál fue la reacción de Fantino? Estaba en estado de apoteosis, dijo, Javi, va a cambiar el país. Estaba casi como si nosotros podríamos, o sea, yo digo, el tono que le daba, el tono de conmoción de lo que Sí. estaba presentando, es como si pudiéramos retroceder 200 años y seríamos cronistas de los 21 días que le demandó a San Martín cruzar los Andes, y el 18 de febrero del 1817 termina el cruce de los Andes y comienza la batalla de Chacabuco, ¿sí? Sí. Que fue ese día, ¿sí? O sea, como si estaríamos allí relatando con esa cronista de la historia, con esa emoción, digo, la batalla de Chacabuco, que una vez que cruzó los Andes San Martín, que duró 21 días. Bueno, nada, que quiero dar un poco de color para que podamos analizar que en estos tonos, y en donde efectivamente la gran parte del foco comunicacional y foco de intereses de la sociedad argentina seguía diciendo cómo estuvimos a punto de perder y cómo ganamos en 14 minutos, él tira ese tema, el del tema del shutdown. Sí. ¿Y qué es esto del shutdown? Primero, podríamos decir que es una mala copia constitucional de lo que funciona en Estados Unidos, y que en Estados Unidos ha funcionado. 23 veces se ha cortado el Estado. ¿Qué significa ese corte del Estado? En Estados Unidos la definición fuerte de los presupuestos públicos, que es la asignación de recursos, de ingresos y egresos de cualquier democracia moderna, de cualquier país, lo tiene el Congreso, ¿sí? El Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación es el que define la votación del presupuesto, y por lo general en Estados Unidos se dan tensiones entre el Ejecutivo, los presidentes y el Congreso. Y esto ocurrió en unas 20 ocasiones en Estados Unidos, porque fundamentalmente se daban presiones con respecto a determinadas determinadas medidas de política pública que quería tomar el Ejecutivo, que requerían una ejecución en gastos, digamos, importante o extraordinaria para el presupuesto, es decir, los ingresos de los contribuyentes, digamos, en el caso de Estados Unidos. Y doy dos ejemplos. El ejemplo de el Obamacare, es decir, el Obamacare es el programa de salud, es decir, en Estados Unidos la salud es privada, si no tenés dinero te morís y necesitas una atención. Entonces, había desarrollado una inversión en gasto de salud pública, digamos, Obama, y el Congreso no quería que aprobar esto.
Y ahí se dio el cierre, es decir, cuando no tenés un votado presupuesto, no tenés no tenés la posibilidad de seguir ejecutando todo el Estado hasta que se vota el presupuesto. Son tensiones políticas de la decisión. Y la otra, las últimas dos cierres de cierre del Estado, en el caso de Estados Unidos, que es el antecedente que está trayendo, porque esto no funciona en la democracia parlamentaria europea, ni tampoco un antecedente en el derecho constitucional latinoamericano. Es bien propio de Estados Unidos por estas tensiones. Recordémosle a la audiencia, cuando Donald Trump en su primer presidencia, 2018, en caso del año 2018-2019, quería financiar ese muro, esa horrible muro entre Estados Unidos y México. ¿Se entiende? Sí. En aquel momento, para desplegar ese muro, requería una inversión importante. Bueno, el Congreso no lo quería votar. Entonces, en este caso Donald Trump toma la decisión de cerrar el gobierno. Pero estos cierres son temporarios, son de 3 días, 4 días, simbólicos. El más largo fue el último cierre del Congreso, cierre del Ejecutivo, que soy preciso, en esta versión de Donald Trump, del actual presidente, que fue el año pasado. Y demandó unos 20 días. También por pujas de decisión a ver de cómo se vota, son presión a ver quién definitivamente, por dónde se negocia y dónde se cierra se aprueba o no el presupuesto. Vamos a la Argentina, vamos al sistema constitucional argentino. Este es el antecedente, esto es lo que trae Milei y lo que quiere presentar, y lo que primero que hay que saber es que Argentina tiene un sistema de continuación del presupuesto, es decir, se ha dado en Argentina muchas veces que muchos gobiernos no cuentan con la aprobación del Parlamento con el presupuesto, ¿sí? El propio Milei tuvo 2 años con un presupuesto sin votar. Claro. Y como justamente existe una legislación que permite la continuidad del Estado y sus obligaciones, todas las obligaciones, continuidad del Estado a través de un presupuesto prorrogado, bueno, así funciona, digamos. No es que nunca hubo esta experiencia, incluso en el derecho público provincial, muchas provincias también tienen estos sistemas de continuidad del Estado, sus obligaciones, con la prórroga del presupuesto a la espera que los parlamentos decidan el nuevo presupuesto. Bien, ¿qué pasa ahora con esto que yo decía, pedagogía constitucional? Nuestro sistema constitucional es diferente al de los Estados Unidos. Si bien lo inspiró a la Constitución del 1853, con la reforma del año 94 trae varias novedades que hacen imposible, por lo menos desde el punto de vista constitucional, que lo hagan y avancen. Bueno, puede ser factible, pero que desde el punto de vista constitucional, lo que implica que luego necesitamos jueces que con la suficiente coraje para definir una inconstitucionalidad, pero quiero dar los argumentos constitucionales para que quede claro, lo más claro posible. La Constitución reformada en el año 94 en Argentina trae en su artículo 75 3 incisos que hay que revisar. El 19, el 22 y el 23. Uh-huh. ¿Qué dicen esos incisos? Primero, o sea, esos 3 incisos son los que hay que revisar, que sería la colisión constitucional con hacer esto del shutdown. Primero, le da jerarquía constitucional a tratados internacionales en materia de derechos humanos que legislan en favor de principios de derechos humanos en relación a, es decir, el artículo 75, ¿qué es? Es el mandato de la Constitución al Parlamento. ¿Dónde se van a votar estas 2 leyes o estos 2 proyectos que tiene Milei? En el Parlamento. Es decir, en la Constitución le dice, todos los parlamentos, no pueden votar en contra de tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, que son constitución, se llama derecho convencional, que impliquen el retroceso de derechos humanos y derechos sociales conquistados.
Sí. ¿Qué más dice esos incisos del artículo 75? Congresos, parlamentos, la Constitución le dice, tienen que votar el progreso económico, pero con justicia social. Justicia social entendida como una equitativa distribución de la riqueza. ¿Y qué también dice la Constitución para ese Parlamento? Ustedes tienen que legislar medidas de acción positiva en favor de grupos histórica y socialmente excluidos o vulnerabilizados en sus derechos. A ver, vamos a recordar cuáles son los grupos. Niñeces, adultos mayores, bueno, sabemos que pasan cosas con los adultos mayores, personas con discapacidad, sabemos que pasan cosas con personas con discapacidad. Por eso, desde el punto de vista constitucional, este bloque constitucional que tiene que ver con, justamente, con la imposibilidad de que los parlamentos retraigan derechos en relación a estos grupos sociales, colisiona directamente con esta idea de que cerremos el Estado y si no hay plata, no alcanza plata para la contención de o la atención de estos grupos con derechos vulnerados, que se arregle. No se puede hacer, constitucionalmente no se puede hacer. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque seguramente, así como Fantino habló de la emoción del presidente por los goles de Argentina contra Egipto, va a haber muchos fantinos que empiecen a cambiar la bocha en relación al shutdown. Van a trabajar esta idea de, bueno, díganme, que ya existe, ya la dicen en función a incumplir, por ejemplo, las leyes de financiamiento universitario, díganme de dónde sale la plata para pagar estos aumentos para las universidades. Claro, o lo que están haciendo con el CONICET, por dar otro ejemplo, o con la CNEA. Por ejemplo, discapacidad, los grupos sociales. Estos grupos están protegidos por la Constitución nacional. También en la provincia de Santa Fe son protegidos, porque son las medidas de acción positiva, yo las estoy trabajando para las comunidades indígenas en Santa Fe con la reforma del año pasado. Son grupos que históricamente han sido maltratados y desasistidos en sus derechos. Entonces, no se puede aumentar la angustia, la pesadumbre, el estado de incertidumbre en relación a derechos que ya existen, y el Estado, ¿qué es en definitiva? Porque, a ver, ¿qué dijo Milei volviendo a Neura y a Fantino? Es el encierre del Ejecutivo, así y rápido lo dijo, de la política. O sea, no es la política del Estado. El Estado es el instrumento para garantizar derechos de estos sectores que necesitan ser reparados históricamente. O sea, este es el sentido que tiene, y es un sentido constitucional, pero también un sentido que tiene que ver con la dignidad de las personas. Yo no puedo, vamos a citarlo a Messi, hoy que un día que dice, este equipo no te deja tirado. Bueno, el Estado no puede dejar tirado a los sectores. No puede hacer como quizá en otros países, bueno, si no tenés plata, morite. No puede ser, porque esta sociedad, la sociedad argentina, con sus avances y retrocesos, sus rupturas y continuidades, ha ido conquistando determinados consensos. Por ejemplo, estos, es decir, que continúe un Estado y que atienda de la mejor forma y mejor calidad a grupos sociales, un sistema de salud pública, un sistema, o sea, con sus problemas, sí, pero un sistema de salud pública, un acceso a la gratuidad, al conocimiento, una escolaridad, una obligación de escolaridad hasta nivel secundario, es decir, son grandes consensos que son históricos, que va más allá de las ideologías y coyunturas políticas de determinado momento. No se puede romper con eso. ¿Por qué? Porque fundamentalmente está la dignidad de las personas y también la propia subsistencia de esta sociedad como comunidad, que es lo más importante. La sociedad puede subsistir, sabemos, hablamos mucho de la sociedad digital en esta columna, hablamos mucho de cómo la sociedad digital te va dando la falsa presunción o la falsa percepción de que estamos
todos unidos mirando el partido, pero en realidad estamos cada uno en forma solitaria atado a una pantalla digital. Sí. Entonces, eso no abriga el sentido de comunidad, más allá de que seguramente en momentos de euforia o momentos de celebración por resultado de fútbol, haya un momento de abrazo colectivo y está muy bien, la alegría hay que expresarla, si da alegría a la selección, bienvenida sea, es un momento, pero ese momento, y el problema de la reflexión es, ¿por qué no seguimos abrazando luego de finalizado el partido, luego de finalizado el resultado de la selección, por ejemplo, a estos grupos socialmente, históricamente excluidos, que están protegidos por la Constitución y una medida de esta naturaleza, el cierre del Estado, el corte de la política, y que es una falsa consigna, no es de la política, no es la casta. Claro. El Estado es el instrumento para garantizar que existe una salud pública. Sí, sí. Sí. Lo que decíamos hace un rato en la charla con Hugo Muleiro, yo señalaba justamente que este régimen ha aprendido con una rapidez inédita todas las mañas de la casta que dice combatir, ¿no? Así es, sí, por supuesto. Después obviamente, todos los planteos, si recuperamos el Milei versión 2023, campaña electoral, nada, todos esos planteos son por la galería, son planteos que de hoy decir, bueno, recordar la imagen de un Milei rompiendo el Banco Central, quemando el Banco Central, una maqueta del Banco Central, hablar de los privilegios de casta, en realidad es no entender el sentido, ¿para qué existe? ¿Para qué las sociedades construyen sus estados? Justamente para esto, para esto. Y en el caso de los Estados Unidos, ese shutdown, y voy a dar ya que está disputándose el Mundial en Estados Unidos, ese shutdown, ese corte, ese cierre, que es un cierre, insisto, es casi simbólico, son 20 días, 15 días, 10 días, pero funciona como un acicate para esas tensiones entre el Congreso, el Parlamento y el Poder Ejecutivo en Estados Unidos. Define algunas actividades que no se cortan. Los militares, las prisiones. Vean cuáles son los puntos que en Estados Unidos quedan por fuera de ese corte. Las prisiones, ¿y qué más? Bueno, el servicio postal, ¿y qué más? El servicio meteorológico. Sí. Es muy importante el servicio meteorológico en Estados Unidos porque solamente lo podemos ver si alguien que presta alguna atención, hay mucha información lateral en los focos comunicacionales como un Mundial de Fútbol. Recordarán quienes han visto partidos cuando, sobre todo los que están sobre la costa del Atlántico, la amenaza de temporal. Sí. Los ciclones y huracanes, sobre todo Miami, Florida, toda esa zona del Caribe, es determinante las alertas tempranas del servicio meteorológico. Bueno, en Estados Unidos no la cortan. ¿Se entiende la importancia del servicio meteorológico nacional? De una alerta, porque eso implica vida, eso ante una catástrofe humanitaria, esos huracanes que arrasan con las zonas ribereñas del Atlántico, del Caribe, en el caso de Estados Unidos, bueno, lo mantiene el Servicio Meteorológico Nacional. Tienen esa agudeza de ingenio de decir, bueno, sí, cortamos todo, cortamos los museos, cortamos los parques, pero no es solamente eso, los parques nacionales, pero el Servicio Meteorológico no. ¿Y acá qué hicieron con el servicio meteorológico? Sí, lo desguazaron igual que todo lo demás. Bien. Ni más ni menos. Entonces, bueno, está bien. Si te gusta tanto Estados Unidos y le das importancia al Estado, porque es el Estado, eso es el Estado. Eso existe. Un servicio, agentes públicos, profesionalizados, con responsabilidad social, alertando para que se mitigue la posibilidad de pérdida de vidas humanas. Es decir, de esto se trata. ¿Por qué nos rebuscamos tanto en pensar a ver si la cascada tenía una doble entrada de agua, una doble salida de agua? No, eso es
eso es la anécdota, eso es la anécdota, es depositar energía ahí, es la anécdota. Es decir, no es por ahí, es entender algo mucho más profundo, que es para qué las sociedades construyen esto que se llaman los estados, que por supuesto existen desde muchísimo, o sea, volviendo a San Martín, bueno, es la idea de Estado, en este caso un Estado en revolución que decidió cruzar los Andes y, bueno, sacarse encima un Estado colonial, que era el Estado español, a través de una batalla, en este caso, a través de un fin bélico. Pero es una empresa estatal, no es un mercenario San Martín, ¿se entiende? No es un privado. Esta idea de que el privado está... ¿Qué dijo? Y ya estamos recontra excedido de tiempo, pero son estas, insisto, tomo estas pequeñas grajeas en el vocabulario del presidente. Cuando le preguntan por Scaloni, es un ídolo grande. Seguramente cuando él decida, y dice Milei, cuando él decida abandonar este ciclo, puede ir a dar clases a las mejores escuelas de negocios sobre liderazgo. Ese es el modelo de Milei en la cabeza. Escuelas de negocios. No está pensando cómo ser un líder social. No. Está pensando que ser un líder es un líder para una escuela de negocios. ¿Se entiende el trasfondo cultural desde donde se hablan las cosas? Más allá, o sea, la persona Milei, ¿sí? En los ejemplos que da, está hablando de cómo él ve la sociedad. Si el liderazgo de un entrenador de fútbol, con tantos pergaminos, con tantas validaciones en términos de resultados, da para ir a una escuela de negocios, y está hablando de que tu modelo social, la actividad pública tiene que estar manejada por exitosos empresarios. Entonces ahí hay un problema casi insisto, es un problema de concepciones. Por eso es fácil decir, y me saco de encima el Estado. Por eso es fácil decir, soy un topo del Estado. Por eso es fácil decir, corto con la política. Es fácil decirlo. ¿Por qué? Porque estás sintiendo que el modelo social es otro. Y es, en definitiva, eso lo que está en juego, seguramente en disputas electorales, pero sobre todo es una disputa de todos los días, querida Clara. No es solamente en el momento electoral. Es una disputa de todos los días. Yo los escuché un día antes de las elecciones en Colombia a personas que, bueno, militaban en función de la continuidad del candidato de Petro, la preocupación y el estado de conciencia de cómo les habían comido la cabeza al electorado en Colombia. O sea, pero tenían fe los días previos a la elección. Escuché un par de referentes sociales en Colombia. Tenían fe, pero sabían que le habían comido la cabeza, es decir, cuando ya es prácticamente tarde, y ahí lo tenés al tigre Abelardo de la Espriela. Entonces, bueno, nada, lo tenés, ya es presidente. Esto es esta madurez que tenemos que tener ciudadana de sentido para reflexionarnos todos los días permanentemente, no quedarnos atónitos. Es decir, otro país, Javi, dijo Fantino, otro país, Javi. Es me voy a permitir la adjetivación, es nauseabundo, Fantino y compañía, pero en el cierre, Adán, que en todo caso podría dar lugar a otra charla, a mí me parece que lo preocupante es cómo están diseñando las estrategias en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, es decir, en el Congreso. En el Congreso, con los gobernadores aliados, digámosle así, está en plena vigencia e intensificación un modelo claramente extorsivo, ¿no es cierto?, con las provincias asfixiadas, todas ellas, en mayor o menor medida, ¿no? Y entonces, a cambio de ese tipo de auxilio, vamos a decirlo así, consiguen los votos en un entramado de proyectos de ley que se complementan unas con otras, ¿no? Y entonces, estas leyes que hemos visto desde los glaciares, antes y después,
estas leyes que están saliendo, por un lado, y por otro lado, el avance muy, pero muy rápido que está haciendo Milei y compañía en el Poder Judicial, ¿no? Entonces... Sí, hay que prestar mucha atención en estas transacciones de esposas de jueces nombradas, Claro. como transacción a decisiones o sea, medidas concretas judiciales en jueces con trámites. O sea, esa trama hay que seguirla de cerca porque, bueno, justamente no es la trama de justificación social, sino es la trama de justificación judicial, y en este caso los intereses corporativos que generalmente van en tándem. Tenemos Claro. el fronting político y por otro lado los intereses económicos garantizados por ciertos sectores del Poder Judicial, sobre todo sabemos de la justicia federal de la capital federal. Así que Claro. bueno, Claro. Entonces, a estar bueno, atentos, a seguir estando atentos. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre mañana, concretamente en el Senado, que van a debatir el proyecto de ley de propiedad privada. Y es una caja de Pandora, ¿no? Porque está proponiendo modificaciones de fondo en el Código Civil, en el procesal, en la Ley de Tierras Rurales, en desalojos, expropiaciones, y lo que se viene, ¿no? Habría que explicar en otro momento, porque ya estamos muy pasados, qué significa esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ¿no? Porque, Así es. bueno, no es un tema sencillo, pero todas estas cosas son las que le están dando, las que están tejiendo la trama de sostén de este régimen, ni más ni menos. Sí, no, son temas complejos que tienen su complejidad técnica, pero hay formas de buscar una explicación pedagógica sencilla y popular. Ese es el trabajo, ese es el ejercicio, ¿sí? Sí, a esa sí, complejidad técnica hay que pasar a dar una vuelta de tuerca y explicarla popularmente, sencillamente, ¿sí? Recordemos a Scalabrini Ortiz: cuando un economista te habla en difícil, en realidad es porque te está perjudicando. Sí, tal cual. Adán, querido, te mando un enorme abrazo, como siempre, un beso. Muchísimas gracias. Un abrazo, la seguimos hasta la semana que viene. La semana que viene. Cerramos la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa.